Bueno, buenos días a todos. Vamos a tratar de comenzar este día de jornadas de Jael, de las jornadas de afrontamiento del estrés laboral en el equipo de salud. Así que para dar la apertura le vamos a ceder la palabra al doctor Eduardo Napoli, que es el subdirector médico de nuestro hospital. Doctor, buenos días. Bueno, es realmente un acontecimiento muy importante, muy lindo y eh, muy trascendente para nuestra institución que se hagan estas jornadas. Hace ya unos años que empezaron a desarrollar el tema de justamente burnout y todo este tema de estrés laboral, y realmente han ido ganando un espacio, y el tema ha ido ganando un espacio muy importante que fue instalándose a través de las redes, a través de las reuniones, y realmente el cambio que ha habido, además en la demanda y la sobrecarga de los profesionales y de todos nosotros, ha hecho que este tema ha sido y sea realmente muy importante. Y realmente el recorrido que han hecho el grupo y el desarrollo de los temas y los resultados es realmente sorprendente. Y bueno, creo que hoy por hoy estar empezando una jornada de 2 días con la calidad, intensidad, diversidad de temas y nivel científico es realmente sorprendente. Así que les transmito mi saludo personal, el saludo de Néstor, que está en este momento de licencia, pero que me transmitió que por favor se pase su felicitación por estas jornadas y el saludo, y desearles realmente lo mejor y que se puedan aprovechar a fondo los temas que realmente son de un nivel científico, una calidad de expositores y una variedad enorme. Así que desde la dirección del hospital nos sentimos orgullosos que se pueda llevar adelante estas jornadas, y bueno, les deseamos que sean lo más fructíferas para todos, que no dudo que será así. Así que muchas gracias por la invitación, por permitirme abrirlas, y bueno, vamos a lo importante, que es justamente las disertaciones. Muchísimas gracias, doctor Napoli. Gracias por la apertura. Damos entonces oficialmente abiertas las primeras jornadas de afrontamiento del estrés laboral en el equipo de salud, desarrolladas por el Comité de Docencia e Investigación del hospital, el Servicio de Salud Mental del hospital y el Comité de Estrés, Burnout y Mindfulness del hospital. Un trabajo en conjunto que, como bien dijo el doctor, nos ha llevado bastante trabajo, digamos, remándola, pero acá estamos. Para dar la conferencia inaugural vamos a invitar a la doctora Silvia Pujol. La doctora Silvia Pujol es médica psiquiatra, es la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, y es exdirectora general de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Silvia, es un gusto tenerte aquí con nosotros y que puedas abrir estas jornadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Quiero agradecer al subcomité de estrés, Burnout y Mindfulness, y especialmente, bueno, a vos por inaugurar, ¿no? Por abrir estas jornadas. Voy a comenzar con un fragmento del tráiler del documental que se dio en 2016, que se llama In the Same Boat, dirigido por Rudy Nuti, que es un director de cine italiano que vive en Barcelona. Y creo que puede servirnos, aunque sea una pequeña introducción, al tema que nos convoca, que es, primero voy a tomar el tema del trabajo, ¿no? Y luego estrés laboral y síndrome de burnout en el siglo XXI. Ahora sí. Gracias. Hay que subir el volumen, me parece. No puedo subir el volumen.
O si no, podés ir comentándolo, Silvia, si querés, por si justo el volumen no sube. Bien, ahora se ve... ¿Te vemos? me sale- Hay que volver a compartir. Perfecto. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, a partir de este documental, se trata de todos en el mismo bote, ¿no? Que es la metáfora perfecta de la situación en el siglo XXI. Surge entonces una pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué transformaciones se han producido en las últimas décadas en la vida laboral de las personas para que hoy estemos hablando de estrés laboral, burnout o acoso laboral? A partir de este documental, Luti también escribe un libro que se titula El mundo sin trabajo. Con aportes de políticos, filósofos, sociólogos, economistas, vimos a Zygmunt Bauman, José Mujica, Daniel Raventós, que es de la Universidad de Barcelona, Mariana Mazzucato, que estuvo en la CEPAL hace poco acá en el país, Tony Atkinson de Oxford, etcétera, que participan tanto del documental como del libro. Y lo que hacen es, aún que estos aportes pueden traer ciertas controversias, intentan reflexionar sobre nuestro presente para que esas reflexiones nos sirvan como advertencia para actuar con rapidez y así evitar males mayores. El documental comienza con una anécdota, y es que en junio de 1930 el economista Keynes viaja a Madrid para dar una conferencia que hoy en día sigue dando que hablar. Esa conferencia fue titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos, y da a conocer una visión optimista de la sociedad. Refiere que en un mundo cercano la humanidad va a resolver la situación económica a largo plazo por la acción tanto de la técnica como la acumulación de capital. Prevé un mundo más rico en el que la tecnología permite una jornada laboral de 15 horas semanales. Pero también que él prevé que aparecerá una nueva enfermedad que es el desempleo tecnológico y que traerá como consecuencia el hundimiento nervioso. Él no se equivocó en esa predicción. En realidad parece una verdadera profecía. Luego de esta introducción, de esta anécdota, el filósofo Zygmunt Bauman, que es el protagonista, digamos, fundamental de este documental, dialoga con el director sobre las repercusiones del capitalismo en la modernidad, tanto a nivel económico como social y el trabajo. También en la obra de Bauman, sobre todo Modernidad Líquida, nos va a ser de utilidad, creo, para contestar esta pregunta inicial. A lo largo de su obra plantea que el inicio de la modernidad estuvo marcado sin ninguna duda por el pasaje a un sistema económico capitalista y por la revolución industrial. La metáfora de la liquidez le sirve para describir los cambios que se producen en la modernidad.
definida así como una conjunción de determinados procesos sociales. Sabemos que los sólidos y los líquidos se diferencian por el vínculo que une a sus átomos. En los sólidos el vínculo es fuerte y estable, en cambio en los líquidos es más débil. Por lo tanto, las formas que posibilitan son más cambiantes, poco estables y menos resistentes. La modernidad para Bauman no es un bloque uniforme y estático, sino que la describe como con dos fases, una sólida y una líquida, que es la fase en la que se manifiesta en el presente. Igualmente, en la primera fase, la modernidad sólida sigue estando presente en algunos procesos, porque no se desarrolló del mismo modo en las diferentes regiones del mundo. Existen todavía algunos lugares donde predominan ciertos procesos que son propios de esa fase. La modernidad sólida de vínculos fuertes y estables se caracteriza por el lugar fundamental que tiene la dimensión económica en el orden social y por una progresiva independencia de las otras dimensiones de la vida con respecto al económico. En relación con el trabajo, los trabajadores, que antes eran dueños de los medios de producción y del producto, se convierten en mano de obra y en parte del proceso productivo. Esta división del trabajo, que es característica del sistema industrial, lleva a la pérdida del sentido particular que tenía el trabajo artesanal. La capacidad de trabajar, al quedar desligada de los vínculos comunitarios, comienza a sostenerse en la ética del trabajo. Ya los conocimientos del trabajador no son fundamentales para el proceso de producción. El trabajo final deja de pertenecerles y el trabajador así es uno más dentro del engranaje determinado por otros, con procesos estructurados y aplicados de acuerdo con el sistema implementado por Ford. Las fábricas son el ejemplo más acabado de esto. Las luchas de los trabajadores empiezan a enfocarse en mejorar tanto las condiciones laborales como el sueldo justo. En esta primera fase del capitalismo, el capital y el trabajo se mantienen unidos. La dependencia entre ellos es mutua. Bauman refiere que era una unión como el matrimonio de antaño, ¿no? Hasta la que la muerte nos separe. Esa articulación entre capital y trabajo empieza a ser una preocupación de la política y del Estado benefactor, que tiene como fin proteger y resguardar a algunas personas de ciertas adversidades que pueden presentarse en cualquier momento. Los sindicatos eran los garantes de ese Estado benefactor. El trabajo era el eje central de la vida individual, social y del sistema de producción de bienes. De lo que se trataba el trabajo era de un trabajo para toda la vida. Era un elemento fundamental para la reproducción del sistema social establecido, y el trabajo creaba individuos obedientes y dóciles a las normas establecidas, pero por otro lado les otorgaba a las personas cierta seguridad en la planificación de sus vidas. Así también el desempleo era visto como un problema del sistema y no del individuo, por lo que los desocupados solo debían esperar el momento oportuno para entrar en el sistema. La segunda fase, la modernidad líquida, que comienza en la segunda mitad del siglo XX, no rompe con la anterior, sino que mantiene algunos rasgos característicos de esa primera fase bajo la forma de una discontinuidad en la continuidad. Refiere Bauman que al ser los vínculos sociales fluidos, las realidades sociales se muestran también en constante cambio y movimiento. Al pasar de una sociedad de productoras a una de consumidores, el papel del trabajo cambia tanto a nivel social como individual, y hoy esos cambios continúan sucediendo. Hay un pasaje de la ética del trabajo a la estética del consumo. Si en la modernidad sólida trabajar era la actividad principal en la que giraba la vida social de las personas, en la modernidad líquida, la actividad principal es el consumir. El trabajo deja de ser el pilar fundamental de la vida de las personas y pasa a ser un medio antes que una forma de vida o una vocación. Ya no es más un refugio seguro frente a la permanente incertidumbre, y no existen certezas con respecto a la permanencia a través de un contrato de trabajo.
Los cambios en el trabajo se deben en parte a los efectos de la privatización y la desregulación y del continuo proceso de individualización, ya que es la época del individuo en su máxima expresión. Por otro lado, el avance tecnológico y la globalización han tenido una gran influencia porque permitieron que el capital ya no necesitara del trabajo, aunque el trabajo todavía siga dependiendo del capital. El trabajo sigue estando localizado mientras que el capital viaja a lo largo del mundo buscando oportunidades que le permitan crecer con mayor facilidad. Por otro lado, el Estado fue perdiendo a lo largo de los años el poder de regulación de las relaciones laborales. Aparece entonces en el horizonte laboral la flexibilización con contratos que no ofrecen ninguna seguridad por sí mismos. Si Bauman entonces utilizó la metáfora del matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, para la modernidad sólida, actualmente vemos que existe un divorcio entre el capital y el trabajo, o en todo caso una convivencia que puede romperse en cualquier momento si las circunstancias cambian. El largo plazo da lugar al corto plazo. En la modernidad sólida había seguridad en detrimento de la libertad, pero en cambio en la fase líquida se goza de libertad a cambio de perder seguridad, en una búsqueda desesperada del placer sin seguridad individual. Ahora bien, hay una cuestión importante que marca los cambios de las relaciones de los individuos con el trabajo y que tiene que ver con la práctica cultural por excelencia de la modernidad, que es la procrastinación, que es la postergación de la gratificación. La procrastinación presenta una ambivalencia interna que produce dos tendencias opuestas. Por un lado, una tendencia que conduce a la ética del trabajo y a la postergación del placer como un valor en sí mismo, para que asegure la durabilidad del esfuerzo del trabajo, y por otro, una tendencia que conduce a la estética del consumo, que asegure la durabilidad del deseo, y en donde el trabajo pasa a cumplir un papel secundario. Pero la que lleva en todo caso la procrastinación al límite es la modernidad líquida, que es eminentemente consumista, porque al presentarse como un obstáculo, tiene que desaparecer o en todo caso debe tener un cierto límite aceptable para que la recompensa pueda ser instantánea. Por lo tanto, entonces, la postergación de la gratificación ya no es un signo de virtud moral como en épocas pasadas. En cuanto a la idea del progreso, fundamental en los inicios de la modernidad, en la fase líquida comienza a perder peso y a desdibujarse. La meta de encontrar la felicidad es cada vez más lejana e inalcanzable. El progreso deja de ser una empresa colectiva y en la que cada uno debe encontrar dentro de una multiplicidad de opciones sus propios recursos para mejorar su condición de vida plena. Las preocupaciones, los miedos y la ansiedad deben padecerse en soledad porque los vínculos sociales se vuelven débiles. Vivimos en un mundo complejo, confuso y ambiguo. Como refiere Bourdieu, precariedad, vulnerabilidad e inestabilidad son los diferentes nombres de las condiciones de vida contemporánea en cualquier parte del mundo. Volvamos a todos en un mismo barco sin un puerto seguro al que llegar. Como dice Bauman, lo que nos falta son, de hecho, los remos y los motores para poner este barco en la dirección adecuada. Se agregan nuevas preguntas a esta pregunta inicial. Y estas preguntas son: ¿cuál es el rumbo a seguir? ¿Qué debe hacerse? ¿Y quién lo va a hacer? Guy Debord, filósofo francés, en 1988 planteó que el centro del control ahora se ha ocultado y ya no lo ocupa ningún líder conocido ni una ideología clara. Retomando el tema del trabajo, a lo largo de la historia fue considerado como una condición natural del ser humano, como una actividad fundamental de superación, en la que la inactividad era lo anormal. En 1992, Jeremy Rifkin publica un libro que se llama El fin del trabajo, que impulsó un gran debate.
Rifkin intenta demostrar que vivimos en una época de decadencia en relación con lo que entendemos por trabajo, debido al papel que tiene la tecnología y que esto afecta en mayor o menor medida a todo el mundo. Acordémonos de esta anécdota de Keynes, de 1930. Cuanto más tecnológica es una sociedad, más rápidamente se destruyen los lugares de trabajo, refiere. Otros autores también plantean que cuanto más sube el índice de productividad, más sube también el índice de desempleo. Por lo tanto, la promesa de pleno empleo se ha ido fumando en las últimas décadas. Redundancia, dice, no contiene la promesa de pleno empleo. Redundancia ahora significa que eres inútil, que no eres necesario, que no existe demanda para tus habilidades. Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk o Larry Page de Google también creen que se eliminarán la mayoría de los trabajos existentes y que no se crearán empleos nuevos en la misma cantidad y con la misma velocidad. Este fin del trabajo, por lo menos como lo conocemos ahora, implica no solamente cambios económicos, sino también cambios en las relaciones sociales y culturales. Volviendo a Bauman, refiere que la alegría del trabajo, el placer, ese placer que se obtiene cuando el trabajo está bien hecho, actualmente es para unos pocos, porque el trabajo se ha deshumanizado. Además de todo esto, la irrupción de la pandemia de COVID-19 trajo también cambios, profundizando algunas de las características que ya se venían dando, pero en menor escala, como es el trabajo flexible y a distancia. Hasta aquí tenemos una descripción acotada de la época y de los cambios laborales que se produjeron a lo largo de las últimas décadas. Voy a referirme ahora a las llamadas patologías ligadas al trabajo, a partir de los aportes de Christophe Dejour, que es un médico psiquiatra francés especialista en medicina del trabajo, que hace unos años también visitó nuestro país en relación a las contribuciones de la clínica del trabajo a la teoría del sufrimiento. Este autor refiere que así como el trabajo en la actualidad puede provocar daños psíquicos, también puede ser un instrumento terapéutico fundamental para las personas que presentan trastorno mental severo. Pero además, las consecuencias subjetivas por las exigencias laborales pueden ser de menor escala frente a las consecuencias subjetivas que pueden provocar los despidos o la falta de posibilidades para acceder a un trabajo. Por lo tanto, vemos que la lógica del trabajo no es una lógica lineal. Para Dejour, y es parte de su tesis fundamental, esto de alguna manera se debe a que existen en la práctica diferentes figuraciones de relación entre el sufrimiento y el trabajo. Pero de lo que no cabe duda, que es el lugar fundamental que ocupó y ocupa el trabajo en la historia de la humanidad. Trabajar es parte de la civilización. Ese lugar fundamental, algunos autores lo definieron como la teoría de la centralidad del trabajo, en la que están incluidas 4 áreas: la individual en cuanto a la propia subjetividad, la de las relaciones personales, la política con el rol central en la vida ciudadana y la del conocimiento con los procesos de producción del conocimiento. Por otro lado, y a partir del análisis ergonómico del trabajo y de la actividad, sabemos que la tarea es la que define los objetivos y el recorrido para llegar a una meta a alcanzar. Ese es el modo operatorio. La tarea está estipulada por la organización del trabajo. En cambio, la actividad es lo que hacen los trabajadores. Pero los trabajadores o los operadores, como lo define la ergonomía, no hacen nunca la totalidad de lo estipulado porque deben enfrentarse a anomalías, problemas e imprevistos que van complicando de una manera u otra lo ya programado. Por eso tratan de encontrar ciertos artilugios para hacer lo mejor posible, la actividad en la menor cantidad de tiempo posible. A esos imprevistos, Dejour los llama lo real. Lo real es lo que se le presenta a quien trabaja por la resistencia de la materia, la resistencia al saber hacer y a los procedimientos. También es una resistencia al control técnico, incluso al conocimiento.
todo trabajo puede ser interrumpido por esa resistencia de lo real, y a eso él lo denomina fracaso. El trabajo vivo, entonces, que es un concepto que toma de Marx como un trabajo individual y subjetivo, es el trabajo que consiste en hacer esa experiencia de lo real. Y esa experiencia es absolutamente afectiva, porque en un principio esa resistencia puede producir sorpresa, decepción, fatiga, desaliento o impotencia. En sí es un modo de sufrimiento. Para de Jure, trabajar es fracasar, pero también es sufrir. Y al ser lo real, real, algo desconocido, trabajar implica también la capacidad de hacerle frente a ese real hasta que se encuentra una solución. En eso consiste la inteligencia, reconocer lo real, hacerle frente y resistir al error. Se insiste una y otra vez hasta que se encuentra la solución. Dice el autor, hay que fallar, resistir, recomenzar, errar de nuevo, resistir, volver a la obra, y en un momento surge la idea. La solución que viene de la capacidad de soportar el error, de la capacidad de sufrir. La solución es una producción directa del sufrimiento humano. Pero para poder sobrellevar las dificultades ocasionadas por lo real y prevenir esos inconvenientes que aparecen en el transcurso de la actividad, se necesita siempre comprometerse subjetivamente. Entonces el sufrimiento en un doble movimiento es lo que pone al sujeto a trabajar para encontrar la solución y además intentar abolir ese mismo sufrimiento. En este sentido, trabajar no es solamente producir, sino también transformar al sujeto en relación consigo mismo. Y de esa manera puede adquirir nuevas habilidades y competencias. Las actividades de investigación son un claro ejemplo de esto. Porque el trabajo concreto nunca se da exactamente como lo piensan quienes los organizan, porque existe una diferencia entre tarea y actividad, entre lo estipulado y lo efectivizado, y que tiene que ver con ese trabajo vivo subjetivo. En todo caso, en todo trabajo existen imprevistos, disfunciones, contraórdenes, desperfectos, y trabajar siempre es ajustar y adaptar constantemente. Pero además se agrega algo, que es que no se trata de que cada uno haga las cosas a su manera, sino que también tiene que existir una coordinación, aceptar un orden jerárquico que dé pautas para el trabajo conjunto. Trabajar con otros o para otros tampoco es nada fácil. Y en la coordinación del trabajo conjunto también aparecen dificultades. Existe una brecha también entre la resistencia a trabajar en conjunto, que es la coordinación, y lo que permite ese trabajo conjunto, que es la cooperación. La cooperación se basa en la confrontación de los distintos modos de operar, de esos artilugios y soluciones que aporta cada miembro. Lo que es más eficaz o lo que debe descartarse de la manera de trabajar, para luego llegar a un acuerdo normativo, un consenso dentro del equipo de trabajo y una construcción de reglas comunes. Se debe dar tanto de manera horizontal entre pares, vertical con el jefe o director, y transversal, que es el nivel del beneficiario de ese trabajo, en nuestro caso los pacientes. Para llegar a este momento se necesita de cierta confianza, mostrar a los otros cómo uno trabaja, pero también de cierto renunciamiento personal para que cada uno pueda encontrar su lugar dentro del conjunto. A partir de allí, en el mejor de los casos, el trabajo permite progresar y mejorar. Ese es el placer del trabajo, que es anterior a cualquier reconocimiento y que tiene que ver con la sublimación, que es un concepto formulado por Freud, que lo toma de él, que no solamente tiene que ver con lo individual, sino también con los vínculos que se establecen en los lugares de trabajo y del reconocimiento a través de los demás. Subestimamos casi siempre lo que la producción debe a la subjetividad y al sufrimiento, porque estos últimos siempre son invisibles y no se miden. De Jure se pregunta, si el sufrimiento es el precio del trabajo individual y del conjunto, ¿por qué entonces las personas toman esos riesgos con su salud? ¿Por qué se implican subjetivamente en sus trabajos?
La respuesta es que las personas, a cambio de lo que aportan a la organización del trabajo, esperan una retribución, tanto material, sueldo, honorarios, o simbólica, que es del orden del reconocimiento. Esa retribución, por un lado, es un juicio que tiene que ver tanto con la utilidad del trabajo cumplido como con la calidad. Y por otro lado, con el juicio del equipo de trabajo, que aporta un cierto sentido de pertenencia. Ese reconocimiento del trabajo es lo que permite transformar el sufrimiento en placer. En este sentido, los desempleados de larga data, los desocupados primarios, las personas despedidas, pierden el derecho de aportar una contribución a la organización del trabajo y a la sociedad, y perdiendo todo tipo de reconocimiento. Por eso muchos de ellos padecen alteraciones psicopatológicas y sociales, y sobre todo también de violencia. Sabemos que hay organizaciones de trabajo que rompen con la dinámica entre contribución y retribución, con las condiciones de reconocimiento y la cooperación y la convivencia en el trabajo. El trabajo entonces puede generar lo peor, pero también lo mejor, porque siempre está en juego la subjetividad. Y como siempre está en juego la subjetividad, en todo trabajo hay sufrimiento. Eso es inevitable. Pero lo que no está determinado de antemano es el destino de ese sufrimiento. Y ahí está la diferencia. En las actividades de servicio es fundamental el compromiso de la subjetividad en relación con el otro, que puede ser un cliente, un alumno, un paciente. Se trata de un saber hacer adaptado a cada uno de ellos. El trabajo contemporáneo genera un aumento de los padecimientos y los trastornos mentales en todo el mundo. Sabemos que desde hace muchos años que existe una relación directa entre las condiciones de trabajo y la salud en lo relativo al cuerpo: física, ruido, temperatura, contaminación, radiaciones, etc. Pero en lo que respecta a la salud mental, lo que prevalece en cuanto a la etiología no tiene que ver con las condiciones de trabajo, sino con la organización del trabajo. Entonces podemos hablar de 4 categorías de patologías: las patologías de sobrecarga, el estrés laboral, el síndrome de burnout, el karoshi, que es la muerte en Japón por exceso de trabajo, y los problemas musculoesqueléticos. En segundo orden, las patologías como consecuencia de agresiones en el ejercicio de las funciones profesionales, pacientes, alumnos. El tercero, las patologías de personas que son despedidas o desempleadas, con las depresiones, alcoholismo y toxicomanías. En cuarto lugar, los intentos de suicidio y suicidios en el lugar de trabajo. Y en quinto lugar, las patologías del acoso y del mobbing. Los métodos actuales de organización del trabajo y de gestión producen un aumento de la presión productiva, pero también de aislamiento y soledad. Para muchos autores, entre ellos de Jour y Alain Soupiot, que es un abogado francés también especialista en temática laboral, refieren que las técnicas implementadas en la organización del trabajo en las últimas décadas son las grandes responsables del deterioro de la salud mental en el ámbito laboral. Estas técnicas, dicen, tienen que ver con la evaluación individual de desempeño, la calidad total y la subcontratación. La evaluación individual de desempeño es una medida objetiva, cuantitativa, que evalúa en realidad el resultado del trabajo, pero no el trabajo en sí. El riesgo que se corre al priorizar lo cuantitativo, que se deje de lado la calidad. Pero existe otro riesgo, no menos importante en la evaluación individual, y es que pone a competir a los trabajadores entre sí por una mejor performance, bonos o premios, y que puede llegar hasta provocar temor a perder el empleo. De esta manera la cooperación desaparece, se desestructuran los colectivos de trabajo y se destruyen los lazos entre los trabajadores. Esto puede llevar a las personas a un sufrimiento que se asocia a un conflicto ético, que tiene que ver con el hecho de realizar actos que en realidad desaprueban. Por otro lado, la comunicación en el ámbito laboral se vuelve cada vez más difícil, solo se intercambia información a través de innumerables reportes o informes que llevan una sobrecarga de trabajo. Así el trabajo pasa a ocupar cada vez más horas del día y muchas veces conectados las 24 horas.
Alain Supiot, en su libro El trabajo ya no es lo que fue, refiere que al control físico sobre el trabajador se añade el control cerebral. Y en cuanto al espacio que está reservado para la sublimación, este tiende a reducirse cada vez más. La clínica entonces del trabajo da cuenta de esta psicodinámica del trabajo, del sufrimiento al placer en el trabajo y desde los padecimientos mentales al desarrollo de sí mismo por el trabajo. Trata de analizar los procesos que causan la aparición del sufrimiento o el placer en el trabajo. Esa es la centralidad del trabajo para la subjetividad. Pero esta psicodinámica también debe ir acompañada por el derecho para que pueda integrarse en nuevas cuestiones en relación con la salud mental en el trabajo y también por la economía. En su libro La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han refiere que existen 3 enfermedades emblemáticas del siglo XXI, que las llama las enfermedades neuronales, y son el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional o burnout. Dice que son las resultantes de la superproducción, superrendimiento y la hipercomunicación. De ahí deriva el agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia. Como vimos al principio, por un lado se anuncia el fin del trabajo como resultado del impacto de la revolución tecnológica y digital en la organización y la división del trabajo, pero por otro nos encontramos con las patologías de la sobrecarga, del estrés laboral y el burnout. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo habla de un régimen de trabajo realmente humano. En la Declaración de Filadelfia, promulgada en mayo de 1944, que es la actual Carta de la Organización Internacional del Trabajo, refiere que todas las naciones del mundo deben tener como objetivo que los trabajadores sean empleados en ocupaciones en las que puedan tener la satisfacción de utilizar de la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo posible al bienestar común. En ese objetivo se plantean 2 cuestiones. Una tiene que ver con el sentido del trabajo, por qué trabajar, y la otra con el contenido, el cómo trabajar. Creo en este sentido que debemos retomar y contestar 78 años después estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Sobre este tema tan importante, ¿no? El enfoque realmente de cómo se va terminando el trabajo tal cual lo conocíamos anteriormente y va surgiendo cada vez más el trabajo tecnológico, cómo afecta a la salud mental. Una de las preguntas es la relación, ¿qué relación tiene exactamente o qué efecto tiene la subcontratación en su efecto en la salud mental? Preguntan. Si la subcontratación es uno de los principales factores en el deterioro de la salud mental actual en relación al trabajo. Bueno, justamente lo que plantean prácticamente todos los autores que se dedican al tema de la ergonomía es justamente en esta inseguridad en la contratación. Hoy se puede tener trabajo, mañana se terminó, ¿sí? No hay ninguna seguridad con respecto al trabajo en el día de hoy, en ese sentido. Con respecto y lo que toman es la cuestión de la evaluación individual, ¿sí? No es que no se deba hacer, sino que cuando está, digamos, sobredimensionada esa evaluación individual, esto lo vemos en los consultorios, cuando vienen a consultar, las cuestiones, las alteraciones psicopatológicas con respecto a crisis de angustia, depresiones, realmente son importantes frente a no terminar nunca en cuanto a los efectos o a responder permanentemente, con lo cual nunca alcanza, ¿no? Películas sobre esto hay miles, ¿no? En relación a este tema de la sobreexigencia
en el trabajo. Perfecto. Bueno, la flexibilización laboral de las últimas décadas da cuenta de esto, ¿no? Exactamente. Otra pregunta también que por ahí me hago yo es, cuando Maslach y Jackson hablan de la tríada del burnout allá en la década del 80, era un trabajo que todavía no era con pantallas, tan virtual o de home office, etc. ¿Cómo ves ahora la relación de esa tríada, si necesita revisarse o no, en cuanto a lo que es teletrabajo, trabajo con pantallas, los cambios de horario, los horarios extendidos y todo eso? Sí, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con esto. Me parece que hay que revisar. Por eso, me parece que la cuestión que toma la ergonomía, o sea, no queda solamente en la cuestión, bueno, hay un montón de evaluaciones más, pero no quedan solamente en el tema de burnout, ¿no? En estos tres, porque me parece que no termina de dar cuenta de los padecimientos con respecto al tema del trabajo, ¿no? O en situaciones laborales. Me parece que no termina de dar cuenta. Creo que hay que ampliar un poco más. Por eso a mí me pareció muy interesante, bueno, los franceses, hay toda una cantidad de autores que trabajan, ellos vienen pensando mucho en relación a la reducción de la jornada laboral, ¿no? De todas las problemáticas. Obviamente es el primer mundo, estamos como un poco lejos de eso, pero no tanto, ¿no? El tema de la cuestión tecnológica también, más allá de que se venía dando, aceleró con el tema de la pandemia, ¿no? Aceleró de una manera, entonces, bueno, también tendrán que acomodarse las cuestiones con respecto a los efectos que tiene la salud mental. También hay que tener en cuenta que tanto el burnout como el estrés laboral específicamente no están catalogados como enfermedades laborales. Con lo cual ahí hay todo un camino, ¿no?, para abrir, que tiene sus bemoles, ¿no? Sobre todo, hay una pregunta que dice que ¿cuál es el rol del Estado en cuanto al abordaje de los fenómenos? Este es un tema que el Estado va a tener que ver porque se les va a complicar, ¿no?, en ese sentido. Y obviamente el Estado fue corriendo de alguna manera el lugar de sobre todo acá, ¿no?, la economía informal, lo que hace que los sindicatos tengan menos presión sobre una gran cantidad de población que tiene trabajos que están por fuera de la formalidad. Me parece que es un desafío importante, ¿no? Ya lo creo, mucho para trabajar. También la doctora Mariela Borgarello, que recién vos te referías a lo que ella, hola Mariela, ¿cómo estás? También pone, me parece, también hay que diferenciar el distinto tipo de trabajadores. Los trabajadores asistenciales en particular tienen características diferenciadas y, por ejemplo, en el marco de la pandemia, la mayoría de los trabajadores sanitarios no entran en el concepto de teletrabajo, como que también tenemos otro tipo de factores que nos afectan. Sí, sí. Bueno, yo hablé en particular, ¿no? Son todos los que tienen que ver con una relación con el otro. Digo, hay una relación entre pares, hay una relación con lo jerárquico, pero también con el otro, el cual, en este caso, educación, salud, son todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Claro. También. Y en relación con la persona. Obviamente hay una particularidad en el trabajo en salud, sin ninguna duda. Absolutamente. Una pregunta que también surge del chat pero de YouTube, es si podés dar un poquito más la relación, porque se ve que llamó mucho la atención, entre procrastinación y sufrimiento en relación al trabajo. Sí, justamente lo que tiene que ver es la postergación de la gratificación. Siempre la sublimación también tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, en la postergación de alguna manera siempre hay sufrimiento, ¿sí? En cualquier cosa que uno haga que no sale como uno cree.
el tema es que antes esto era aceptado como parte de la dinámica del trabajo, la dinámica de cualquier cuestión de creación, ¿sí? Esto no es aceptado ahora. Por eso me parece que hay que pensar algo con respecto a las nuevas generaciones. Las generaciones más jóvenes tienen otra relación con el trabajo, ¿sí? Donde la gratificación, o sea, la postergación de la gratificación no les gusta mucho, ¿sí? Es como el gratificarme ya, con lo cual el trabajo siempre tiene algo de esto, siempre, ¿sí? El trabajo médico, o sea, cualquier trabajo. Con lo cual, ahí también, aunque en las nuevas generaciones no esté el tema, o menos, ¿no? La cuestión de la postergación de la gratificación, también en este ya trae cierto sufrimiento. Digamos que estamos como condenados de alguna manera, ¿sí? Porque es algo de lo subjetivo. El tema es qué se hace con eso, y me parece que es la cuestión que toma la clínica del trabajo, ¿sí? No es solamente sufrimiento, se parte de alguna manera, porque cuando no sale uno se pone mal, y es un poco lo que se pregunta, si a uno molesta tanto subjetivamente, porque uno se compenetra tanto, ¿no? Digo, separar las cuestiones subjetivas del trabajo es imposible. Claro, absolutamente. Bueno, bárbaro. Bueno, no tenemos más tiempo. Gracias por esta presentación que es una apertura absoluta a todo lo que viene después y por tan específica, ¿no? Y tan profunda. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por abrir la jornada. No, gracias a vos, Jorge. Un beso. Gracias.